Buenas noches, profesora y compañeros. Voy a exponer acerca de los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en el Perú desde el año 1930 hasta el año 1990 de la reforma agraria. Mi nombre es José Armando Carranza Aguilar y vamos a presentar la parte introductoria. Durante el periodo comprendido entre 1930 y 1990, el Perú experimentó una serie de cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que han influido en la conformación del país en la actualidad. Estos cambios y permanencias han sido fundamentales para el desarrollo de la interpretación histórica del Perú. Si hablamos de la reforma agraria, específicamente, la reforma agraria en el Perú, especialmente la del 1969, fue uno de los procesos más importantes del siglo XX en términos políticos, económicos y sociales. Su impacto marcó tanto cambios profundos como ciertas permanencias que aún influyen en la conformación del Perú actual. Para entender mejor acerca de la reforma agraria, debemos primero entender qué es la reforma agraria. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales, y también legislativas, destinadas a modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un área determinada. Su objetivo principal es, en última instancia, mejorar la distribución de la riqueza y reducir la desigualdad, a menudo en beneficio de los campesinos y trabajadores rurales. Ahora vámonos al contexto histórico. ¿Cómo es que se da lo que es la reforma agraria aquí en el Perú? Antes de la reforma agraria, el campo peruano estaba dominado por grandes haciendas, donde campesinos trabajaban sin derechos en condiciones muy desiguales. La tierra estaba concentrada en pocas manos, también conocida como latifundistas, mientras millones de peruanos vivían en la pobreza rural. Etapas principales. ¿Cómo se da esta reforma agraria? Vayámonos al año 1964, donde se da el primer intento de reforma agraria en el comando del presidente en ese entonces de Fernando Belaúnde Terry, donde aprobó una primera ley de reforma agraria, pero fue limitada y poco efectiva. Solo afectó a tierras ociosas y benefició a un número reducido de campesinos. En el año 1969 surgió la gran reforma agraria en el comando de Juan Velasco Alvarado. El 24 de junio de 1969 se promulgó el decreto legislativo número 17716. Con este decreto ley se da la reforma agraria, ¿no? También conocido como Gran Reforma Agraria. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver más adelante. Donde este decreto ley que aprueba la reforma agraria se puede rescatar que se expropiaron más de 9 millones de hectáreas de tierras a grandes propietarios. Asimismo, las tierras fueron entregadas a campesinos organizados en cooperativas y empresas comunales. Se eliminó a sistemas de haciendas y se reconoció el valor del campesinado. Ahora veamos cuáles fueron los cambios políticos, económicos y sociales con la reforma agraria. Uno de los cambios políticos fue el fin del poder político de la oligarquía terrateniente. ¿Cómo se da este cambio? O por qué se considera el fin del poder político de la oligarquía terrateniente? Bueno, se considera porque antes de la reforma, los grandes hacendados influían fuertemente en el Estado. Asimismo, con la reforma agraria de 1969 de Juan Velasco Alvarado, el gobierno expropió tierras a estas élites, o sea, a los que tenían esas grandes tierras, debilitando su poder económico y político. Otro de los grandes cambios políticos fue mayor intervención del Estado en el campo. Esto se da porque el gobierno militar de Velasco asumió un rol activo en la planificación y control agrario. Asimismo, se crearon organismos estatales para dirigir la producción agrícola y las cooperativas. Y finalmente, otro cambio político fue el reconocimiento político del campesinado. Fue por primera vez que el Estado reconoció, justamente con esa gran reforma agraria, reconoció al campesino como sujeto de derecho y parte importante de la nación. Se fomentó una nueva identidad política rural, aunque sin dar plena participación democrática. Permanencias políticas. Primero, una de las permanencias políticas que aún persisten durante la reforma agraria fue la falta de participación real de los campesinos. Aunque se les entregaron tierras a los campesinos, no participaron en el diseño de las políticas ni en la toma de decisiones. Asimismo, se mantuvo una relación de dependencia entre el Estado y el campesinado. Otra de las permanencias es el centralismo del Estado. Prácticamente las decisiones siguieron tomándose desde el gobierno local, bueno, perdón, desde el gobierno central, no fueron descentralizadas, sin fortalecer gobiernos locales, ni organizaciones campesinas autónomas. Otra de las permanencias políticas fue la debilidad institucional. A pesar de la reforma, no se crearon instituciones políticas sólidas ni sostenibles en el ámbito rural.
Y finalmente, la continuidad del abandono del campo tras la reforma. En los años 80 y 90, el campo volvió a ser relegado en las propiedades del Estado, especialmente durante la crisis económica y el conflicto armado. Cambios económicos. Uno de los primeros cambios fue la redistribución de las tierras. Esto debido a que se expropiaron millones de hectáreas de grandes haciendas, latifundios, y se entregaron a cooperativas y comunidades campesinas. Eliminación latifundista. Se desmanteló el sistema económico basado en el dominio de grandes hacendados, quienes controlaban la producción, comercio y empleo rural. Tercero, formación de cooperativas agrarias. Se crearon cooperativas agrarias de producción, también conocidas como CAP, y las SAIS, que son sociedades agrícolas de interés social, para reemplazar las haciendas privadas. Y finalmente, aumento temporal de gasto público rural. Esto se da que durante la reforma de 1969 a 1975, el Estado invirtió en maquinaria, créditos y apoyo técnico, aunque de forma desigual y mal planificada. Permanencias económicas. Una de las permanencias económicas fue la baja productividad agrícola. La producción durante la reforma no mejoró sustancialmente. Muchas cooperativas fueron ineficientes por mala gestión, falta de experiencia y escaso apoyo técnico. Falta de acceso a créditos y tecnología. A pesar de la redistribución de tierras, los nuevos propietarios no recibieron apoyo suficiente para mejorar la producción. No hubo un verdadero impulso a la modernización agraria. Es por eso que aún sigue bueno, la falta de acceso a créditos y tecnología fue una de las permanencias económicas de la reforma agraria. La persistencia de la pobreza rural. La reforma no resolvió los problemas estructurales del agro. Asimismo, las comunidades campesinas siguieron viviendo en condiciones económicas precarias. La desigualdad territorial y económica. Las zonas rurales continuaron rezagadas frente a las urbanas, y la inversión y el desarrollo se siguieron concentrando solamente en Lima y en otras ciudades. Cambios sociales. Fin de la servidumbre rural. La reforma agraria de 1969 se abolió el sistema de explotación de campesinos en haciendas, especialmente en la sierra. Miles de familias dejaron de vivir bajo la autoridad del patrón. Otro de los cambios fue el reconocimiento de la identidad campesina. El campesinado fue visibilizado como un sector importante para el país. Se promovió la revaloración cultural del mundo andino, sus costumbres y lenguas como el quechua y el aymara. Otro de los cambios fue mayor dignidad social. La entrega de tierras trajo una sensación de justicia histórica y empoderamiento social para muchas comunidades. Eso fortaleció el sentimiento de pertenencia y propiedad en el campesinado. Y finalmente, la organización comunal y cooperativa. Se impulsaron nuevas formas de organización social, como cooperativas y empresas, que fomentaron el trabajo colectivo, aunque no siempre con éxito económico. ¿Cuáles fueron las permanencias sociales? Uno, la persistencia de la desigualdad rural. Esto se debe a que la falta de oportunidades rurales, perdón, no es por la falta de oportunidades rurales, sino a pesar del acceso a la tierra, las condiciones de vida en el campo siguieron siendo precarias, la educación, salud, servicios básicos muy limitados. El otro de las permanencias fue el desplazamiento y migración. Esto sí se debe a la falta de oportunidades rurales y la violencia en los años 80 provocaron migraciones masivas de campo a las ciudades, especialmente a Lima. Tercero, la discriminación y racismo. Aunque se valoró más el campesinado, la sociedad peruana continuó reproduciendo el racismo estructural especialmente contra poblaciones indígenas y rurales. Y finalmente la fragmentación social. La fragmentación social, la parcelación posterior de las cooperativas debilitó la organización colectiva. Se impuso una lógica más individualista en la tenencia de tierras. Ahora surge la pregunta, ¿la reforma agraria en el Perú fue un acierto o fue un error? Veamos cuáles fueron los logros, los problemas, limitaciones y cuáles fueron las consecuencias. Los logros primeramente, se abolió el latifundismo, se redistribuyó la tierra a miles de campesinos, se dio mayor protagonismo político, social al campesinado. Esos fueron uno de los cuantos logros, ¿no?, que se logró con la gran reforma en 1969. ¿Cuáles fueron las limitaciones o problemas que surgieron con esta gran reforma? Las cooperativas creadas fueron ineficientes, mal administradas y no contaron con suficiente apoyo técnico. No se logró una modernización real del agro. En los años 80, muchas cooperativas colapsaron y las tierras fueron divididas en pequeñas parcelas. Y finalmente el campo siguió siendo pobre, olvidado por el Estado.
Como consecuencia, aumentó la migración del campo a la ciudad, especialmente hacia Lima, cambió la estructura social del Perú, fortaleciendo la identidad campesina e indígena. En la década de las décadas siguientes reapareció la concentración de tierras en nuevas formas, grandes empresas agroexportadoras. Pero ¿qué debió hacerse mejor para que esta reforma agraria pueda tener frutos productivos y aún persista, ¿no? Para que estas personas que no tenían tierras para poder crecer y ahora que la tienen, no tuvieron las herramientas para poder convertir la materia prima y de esa manera crecer tanto económicamente como persona y también como país? Entonces surge la pregunta, ¿no? De qué debió hacerse con la gran reforma que se dio en el año 1969. Uno podría ser acompañar la entrega de tierras con educación agraria, tecnología, créditos y mercados. Dos, fortalecer la organización comunal desde abajo, no solo crear cooperativas impuestas. Tres, garantizar la participación democrática de los beneficiarios en todo el proceso. Y cuatro, mantener una política agraria a largo plazo más allá del gobierno militar. Y en conclusión, bueno, la reforma agraria fue necesaria y justa en su intención, pero falló, como ya lo había mencionado, en la ejecución. No bastaba con entregar tierras, era indispensable transformar el agro con inversión, planificación y participación real. Fue un gran paso social, pero una oportunidad económica desaprovechada. Aún hoy, sus aciertos y errores siguen marcando la realidad rural del Perú. Eso es todo. Muchas gracias.